Cantó el gallo, señoras y señores, son exactamente las 5:31, yo me estoy sirviendo un poquito aquí de café con leche. Oye. Me quito el tapaboca, buenos días. Hoy es viernes, señoras y señores. Mira, habíamos escogido una canción, mi equipo de producción, que somos mi esposa, mi mamá y yo en mi casa, y habíamos escogido una canción de Heriberto Santa Rosa con Vico Sí, pero yo venía en el carro, y bueno, además, un tema aquí tal, y bueno, hoy es viernes, vale, se dio algo y arrancamos con Bruno Mars, Locked Out of Heaven, se llama esa canción. Yo conocí a Bruno Mars por Matías, mi chamo, que tiene 4 años, que viendo música empezó a decir, papá, me gusta esta canción, papá, ponme esta canción. Una vez estaba él en algún lugar en una playa y se paró, tenía a Matías como 1 año y medio y le dijo a un DJ que estaba poniendo música ahí, no tiene nada de Bruno Mars, ponme Oh Yeah Yeah. Matías decía que esa canción se llamaba Oh Yeah Yeah, porque Bruno Mars arranca la canción diciendo Oh Yeah Yeah. Pero está arriba, esa canción es arriba, absolutamente arriba para hoy que es viernes, vale, vamos a despertarnos bien. Y el lunes ponemos la canción que teníamos para hoy, ya no tengo problema para seleccionar música, porque a mí me cuesta, cada vez que digo qué canción pongo mañana, como a mí me gusta tanto la música, nunca sé cuál poner. Qué bueno, señor. Está jugando ahorita Tsitsipas, en este momento, la semifinal del Abierto de Australia. Creo que más temprano me dijo Javier Rodríguez que ganó Djokovic. Yo quería que ganara, yo voy a Nadal, yo soy Nadal fan o de Federer, me encanta el deporte también. Pero bueno, Nadal perdió contra Tsitsipas, después que Nadal ganó los 2 primeros sets, cosa que ha pasado muy pocas veces en tenis, sobre todo en torneo Grand Slam, perdió los otros 3 corridos. Creo que es apenas la segunda vez que a Nadal le recupera un juego así, pero fue un partidazo. Eso fue el día miércoles, yo salí de aquí, llegué a mi casa, iba a salir a trotar, cuando prendí el televisor estaban jugando todavía y me quedé viendo tenis. Me quedé viendo la partida, que estuvo bien buena. Arrancamos pues con información, déjenme tomarme un trago de café porque vengo... Fíjense ustedes, el día de ayer, una rueda de prensa importantísima que dio, un comunicado, nuestra Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, quien hizo una denuncia bien interesante sobre el tema de Colombia y quien además, como representante y vocero de un poder público en nuestro país, el máximo vocero de la Asamblea Nacional en este momento, porque le corresponde la presidencia, pues exigió al gobierno de Colombia y al presidente Duque que cese su agresión permanente contra Venezuela. Y habló de nuevos planes en ese país. Vamos a ampliar poco a poco estas y otras informaciones durante el día de hoy. Hoy cierra la semana. Habla Jorge Rodríguez de una convocatoria del señor James Story a Colombia, donde va a llamar a Leopoldo, va a llamar a... ¿Qué va a decir el gobierno de España, que tiene ya asilado a Leopoldo y que lo dejó allá tranquilito? Cuando el tipo salga de España, compirá a Colombia contra Venezuela. El gobierno tan demócrata de España que metió preso un rapero por cantar una canción y lo acusó de terrorismo porque, según el gobierno de España, los Twitter de Hassel y la canción Juan Carlos del Bobón tiene mensajes terroristas. ¿Qué va a decir el gobierno de España de que un tipo que tiene allá, que le dio asilo político, se va para Colombia, conspirá contra Venezuela y a planificar atentados y planes terroristas como la Operación Gedeón? Poco de hipocresía en el gobierno del reinado de España, del reinado de España. Me pongo mi catacerca. Me dijiste que aquí lo voy a poner, hermano, de aquí no lo voy a mover. Me regañó esta mañana, mira, se cayó el camarógrafo número 1. Me dijo, no lo pongo, presupómoslo aquí a esta altura, yo aquí se lo pongo. Última noticia, dice, prueban Sputnik V en gotas nasales. Dice que arriba es chiquitico, aquí está, es chiquitico. Si voy a bajar un poquito ahí, déjalo ahí, te lo pongo. Prueban Sputnik V en gotas nasales. Es bien importante esto. Recuerden ustedes que el presidente Nicolás Maduro habló de nuestro Carbativir, gotilla debajo de la lengua. Prueban Sputnik V en gotas nasales. Venimos acá, Venezuela se planta a Iván Duque, el presidente alto mando y la Asamblea Nacional rechazaron su conspiradera, repudiaron falsas noticias apoyadas por gobierno de Colombia. El Parlamento exigió el cese inmediato de nuevas intenciones guerreristas del vecino país y lo acusó de reeditar el falso positivo de la presencia de disidentes de la FARC en territorio nacional. Miren, desde que el comandante Chávez era soldado, luego de la rebelión del 4F, y cuando vieron las posibilidades políticas comenzaron a acusarlo de cercanía y de nexos con la FARC.
yo les voy a decir algo tranquilamente y por la calle del medio. Sí, nosotros ideológicamente compartimos ciertas posiciones de algunos movimientos armados en Colombia, porque los movimientos armados surgieron de la persecución a la izquierda en ese país, del asesinato a los líderes de izquierda y campesinos, que se fueron obligados ante la violencia permanente desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Colombia a las armas. Pero de allí a que compartamos y tengamos alguna cercanía ideológica, a que nosotros le suministremos armas, dinero y hagamos lo que hacen los Estados Unidos con esa derecha colombiana, con el paramilitarismo, con el narcotráfico, de estar mandándole plata a una gente para que se alcen las armas, no. Ni nuestro ejército menos. Y nuestros soldados, el glorioso ejército bolivariano forjador de libertad, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al que vea caminando por la frontera armado, que no sea venezolano y que no sea de la Fuerza Armada, lo va a confrontar. Es más, este falso positivo de colaboración se da justo en el momento en el que 5 efectivos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana fueron asesinados o perdieron la vida en combate contra disidentes de la FARC. La noticia la vimos aquí, empezando esta nueva etapa de Cantar de Gallo. No hay nada más traído de los pelos que este falso positivo, al que además han jugado a lo largo de los años y que nunca han tenido, nunca se ha encontrado con una prueba fidedigna o real. Pero además este falso positivo consigue en los medios internacionales de comunicación un respaldo. Es decir, el gobierno venezolano apoya a grupos terroristas, a la FARC. La foto de Guaidó abrazado con los rastrojos, que son unos asesinos, esa no en España, que no han discutido sobre este tema ni los medios de comunicación, señores del Reinado de España. Eso no existe. Los vínculos de la Operación Gedeón con el narcoparamilitarismo a través del señor Krieger Alcalá, el entrenamiento de hombres armados en finca de los paramilitares y del narcotráfico en Colombia, no existen los grandes medios de comunicación que ellos manejan para este tipo de falsos positivos. Es decir, no hay el mismo tratamiento informativo para una noticia comprobada, demostrada en todos los medios de comunicación. No lo hay a nivel internacional que para este falso positivo, que además no tiene ninguna prueba. ¿Sí me entienden? Entonces esto forma parte de la justificación de cualquier locura contra Venezuela, porque vieron que al final sí Venezuela apoyaba a los grupos armados. Nosotros lo dijimos en estos medios. Entonces cualquier locura contra Venezuela pretenden justificarla a través del asesinato moral de la revolución bolivariana en los medios de comunicación internacional. Eso no es nada nuevo. Tienen años en eso. Que lo vayan a lograr es otra cosa. Jorge Rodríguez denunció que desde hoy hasta el domingo habrá una reunión conspirativa en Bogotá donde estarán nada más y nada menos Julio Borges, cobarde, responsable de la muerte de un niño, Leopoldo López y Carlos Vecchio, entre otros opositores radicales. Vladimir Padrino criticó la idiotez política del mandatario neogranadino. Maduro, el presidente Nicolás Maduro, creó superintendencia para enfrentar narcos colombianos. Explicó que toda la droga incautada en Venezuela proviene del narcoestado dirigido por un mafioso. La nueva instancia que atenderá este flagelo estará dirigida por el mayor general Richard Jesús López Vargas. Bolivia devolvió los reales al Fondo Monetario Internacional. En un comunicado, el Banco Central afirmó que la decisión se toma porque el crédito de 146,7 millones de dólares fue gestionado de forma irregular por el gobierno de facto de Yanín Áñez. ¿No ven que estos tipos agarran la derecha, se monta con un golpe de Estado y lo primero que hace es pedirle real al Fondo Monetario Internacional? Por eso es que los gringos lo apoyan, porque cuando se montan allí y van a pedirle real al Fondo Monetario, se bajan los pantalones y luego tienen que hacerle caso a las políticas económicas de los gringos, dejar de atender lo social, dejar de atender lo que realmente tienen que atender, y entregan su economía a la dependencia, me voy a tomar otro poquito de café, de la economía norteamericana, papá. Es así de sencillo. Pero bueno, miren esta foto, qué lindo, ¿eh? La primera venezolana vacunada con la Sputnik V. La médico cirujana Glendy Rivero fue la primera en ser inmunizada con la Sputnik V en el Hospital Victorino Santaella de Los Teques. Rivero, oriunda de Calabozo, Estado Guárico, es egresada de la Universidad Rómulo Gallegos, madre de 2 hijos y actualmente labora en el sistema de salud en el Estado Miranda. La campaña de vacunación arrancó ayer también en Caracas y La Guaira. Llegaron el primer lote de vacunas y poco a poco se irá extendiendo. Algún día me tocará a mí.
A mí no me ha dado coronavirus, yo espero que no me dé. Le ponen coto al alza de las matrículas en la UCAP. El Ministerio de Educación Universitaria y las autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello acordaron mantener los precios del año pasado. Mire, yo no entiendo por qué en la UCAP, si le cobran en divisa, el equivalente a, yo en estos días veía por Twitter, fue tendencia una muchacha que pagó, no tenía tal, pagó una tarifa, le cobraron de más, estaba pidiendo que le devolvieran la plata, cambió la divisa y le devolvieron la plata como 4 meses después a otra tarifa que no era ni la mitad de lo que ella había pagado. Pero ellos cobran el semestre en una plata, si tú multiplicas por cada alumno, ¿cuánto le pagarán a los profesores? Digo yo, no sé, y por saber. Coge, vendaval afecta a familias de Tinaquillo, pendientes con esta situación. El clima está... ¿Por qué? Bueno, porque hemos nosotros suspendido en el planeta un montón de emisiones de gases por el tema del coronavirus, la pausa en algunas industrias fuertes, y el clima está retomando su tiempo de antaño. Esta semana y la semana pasada hicieron un frío. Ya se va a meter otra vez el calorcito sabroso cercano a Semana Santa. Miranda, choferes de los que suben pasajes sin permiso. En Miranda no solo, hermano, en las zonas suburbanas, y yo vuelvo a hacer la denuncia y hay que tener control con esto, incluso de las líneas de aquí, de Caracas, la línea esta que sube de Quinta Crespo para La Pastora, los Puerta Caracas y estos tipos. Los que van a La Guaira, los que van del Parque del Este a Guarena, agarran primero que cobran la tarifa que les provoca. Segundo, si una gente tiene un billete de $1 y no tiene cómo pagar, va a pagar con $1, ellos le cobran el dólar como 400 bolívares por debajo de la tasa del Banco Central. Y ahí están cobrándose más de la plata, porque cuando el chofer agarra ese dólar, ¿con qué lo va a gastar? ¿Lo va a gastar la tarifa del Banco Central? Cuando va a comprar comida con eso, cuando vaya a comprar lo que vaya a comprar. ¿Sí me entiendes? Entonces yo te cobro 800 bolívares de pasaje, tú me vas a pagar con $1 y encima yo te voy a quitar 400, entonces estoy cobrando 1.200.000. Hermano, el canibalismo entre nosotros mismos, y es un tema de conciencia, no puede seguir. La única manera que nosotros logremos la verdadera protección de todas las medidas estratégicas que el gobierno lanza para proteger el nivel de ingresos de los venezolanos en medio de esta crisis de la que vamos a hablar, generada por el bloqueo, y vamos a hablar de Duján más tarde y vamos a ampliar un poco en Duján y en lo que dijo Alfred Saya, que vino antes que Duján en el 2018 y lo que hicieron fue caerle a pedrada. Y Sayita habló, el señor Saya, y dijo, bueno, ¿qué no dijo? De todo lo que le provocó a él haber emitido un informe similar al de esta relatora de los derechos humanos. Señorita Bachelet, usted que tanta pendejada se la pasa hablando. Vamos a hablar de eso más tarde. Reparan vehículos blindados del Ejército Bolivariano. Los Dragón 300 son refaccionados con tecnología y esfuerzo nacional, informó el comandante de este componente, el mayor general Domingo Hernández Lares. Nada más y nada menos, papá, Domingo Hernández Lares. Saludo a mi general Domingo Hernández Lares, un general tenso, de eso que usted no le consigue, pero ni una arruguita en el uniforme, oye. Usted lo ve uniformado, hombre. No voy a hablar mucho porque protestan contra feminicidios en Argentina. Rapero Pablo Hasél pagará 2 años y medio de cárcel, de cana, dice aquí. 2 años y medio de cárcel por una canción. Y ustedes lo acusan de terrorista. Y ustedes tienen allá a Leopoldo López que se viene a conspirar contra Venezuela. Es una mantequilla, ¿vale? El colmo de la hipocresía. Miren, estoy en un momento, ahorita que me veo aquí en la pantalla está grande, estoy en un momento en el que no sé si me voy a volver a raspar, ¿cómo me lo voy a dejar crecer? Si me para por aquí una coronilla aquí, no se burlen de mí, yo señor mayor. Lo que pasa es que, mira, como dice la canción del Gran Combo, están cayendo hojas blancas en mi cabellera. 2 años, camarada. Me vengo con el Correo del Orinoco, Artillería del Pensamiento. Un saludo a mi querida y adorada Desiree Santos Amaral, y aprovecho para recordar que este programa lo retransmite a NTV. En algún momento, Laudelino, te voy a poner a parir, nos vamos a ir a hacer un programa en la calle, allá en la sede de la Asamblea con ANTV. En algún momento, no ahorita, yo no estoy diciendo que sea mañana, ni el lunes, ni... Voy a volver loco a Laudelino ahí. Dice el diario Correo del Orinoco, Artillería del Pensamiento, poderes públicos de Venezuela exigen al gobierno de Iván Duque cese violencia contra nuestro pueblo. Ayer fue un día de pronunciamientos de distintos sectores del país ante la arremetida, una vez más, de Colombia con acciones hostiles y planificación de crímenes contra la población y el gobierno. Se intenta reeditar el expediente de los falsos positivos, denunció la directiva de la Asamblea Nacional. Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó que bajo ninguna circunstancia se auspicia o tolera la presencia de grupos armados en el territorio nacional. Vean, nos venimos acá pequeñito. Colombia es centro de conspiración contra Venezuela,
Dice el ministro Padrino López, nos venimos acá pequeñito, diputado Jorge Rodríguez denuncia que oposición extremista se reunirá con James Story en Bogotá. Estarán Leopoldo López, William Dávila, Carlos Vecchio y Manuel Rosales. Manuel Rosales y William Dávila. Usted lo mete todo esto en una licuadora y pierde el frasco, ¿yo? Dice, anunció fiscal general Tarek William Saab alerta roja de Interpol contra Rafael Ramírez, develó otro caso de corrupción que involucra al exministro. 55 años del Acuerdo de Ginebra, vicepresidenta Delcy Rodríguez pide unidad nacional en defensa del Esequibo. Nos venimos a la noticia principal de este diario, está aquí en el centro la foto del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien dice lo siguiente: Superintendencia Nacional Antidroga. El jefe del Estado firmó el decreto que oficializa la creación de este organismo que dará la batalla contra el tráfico de drogas y designó al mayor general Richard Jesús López Vargas para que guíe con su experiencia esta nueva institución, cuyo objetivo principal es proteger la sociedad venezolana. De igual manera entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la lucha contra las drogas y aseguró que es un instrumento jurídico que ha sido muy bien pensado y bien trabajado en consulta pública a nivel nacional. Miren, cuando se crea una superintendencia para el control y la lucha contra las drogas ilícitas, se hace tomando en cuenta el primer término, es que nosotros somos víctimas de un problema que no es de los venezolanos. El principal productor de droga del mundo, lo sabe todo el planeta, es Colombia, compadre. Y la producción de coca y de los aceleradores y de todo lo relacionado con la cocaína en Colombia no ha disminuido estos años, ha crecido, se ha multiplicado desde la llegada de Duque nuevamente y desde la instalación de las bases militares gringas en Colombia, que lo que hacen es proteger a los sembradíos de coca que están relacionados al negocio que mantienen los gringos con los colombianos. Y Venezuela es un país víctima de eso. Sin embargo, a pesar del bloqueo, de que los gringos se han negado al mantenimiento a los acuerdos militares que se había establecido con ellos previo a la llegada de la Revolución Bolivariana, y eso nos obligó a ir con los chinos a buscar radares, a buscar un montón de tecnología que no se produce en nuestro país para la protección de nuestros espacios. Nosotros hemos venido avanzando en la lucha y el control de la droga que pasa por el país. Usted no se imagina cuántas avionetas, y es un error, digo yo, ahí voy a nivel comunicacional y empiezo por mí. Yo regresé para el programa y me comprometo a que paulatinamente lo iremos diciendo. ¿Cuántas avionetas hay inutilizadas al año que vienen de Colombia con droga ilícita a tratar de dejar un montón de sustancias en nuestro país y luego buscar sacarlas hacia Europa? Pues la droga de Colombia para los Estados Unidos se va tranquila por el Pacífico, protegida por los gringos. Toda lo que ellos buscan en nuestro territorio es la salida hacia el Caribe para poder llegar a Europa, para España, que también, señores del Reinado de España, puntean el mundo en el tema del consumo de drogas, para que ustedes sepan. España debe estar entre los primeros 10 países en el mundo y debe estar ahí punteando en Europa de consumo de drogas. La juventud, la sociedad española, prácticamente normalizaron el consumo de marihuana en las escuelas y liceos. Prácticamente está normalizado. Es como que si nadie se enterara, pues. Diría un amigo mío, prácticamente las escuelas y liceos en España son un pedacito de Jamaica en ese país, porque ahí es legal que los niños fumen marihuana. Entonces, doble moral, doble discurso. Pero insisto, nosotros hacemos milagros, porque además nos genera el financiamiento y la cantidad de dinero destinada a la droga en Colombia, que aquí en Venezuela se haya también importado modelos de bandas criminales que existen en Colombia. El pranato y el poco de mandando eso que tienen vuelto loca a la gente, que se organizan y tal. Además de eso, de la inyección de dinero a bandas organizadas, está el tema comunicacional. Es decir, usted ve en Netflix, en YouTube, en la cablera, series como El Patrón del Mal, que lo que hace es exaltar la vida de Pablo Escobar. Ve series que implican la creación de un, y voy a utilizar una palabra que no se debe utilizar, pero voy a utilizarla, de un liderazgo negativo, es decir, de que el chamo que está en el barrio quiere ser como el tipo del narco. ¿Por qué? Porque lo ven en una serie como un tipo chévere, tipo de pinga, pues. Tranquilo, con plata, que resuelve, que supuestamente ayuda a la gente con los reales que se roba del narco. Y nosotros tenemos que combatir eso, cueste lo que cueste. Y además
moralmente combatirlo a través de los medios de comunicación. Entonces, al final el presidente lo que está haciendo es avanzando en una estructura que permita no solo perseguir a los que traen la droga, no solo meterlos presos, no solo inutilizar avionetas, que permita instalar en el consciente, en el cerebro de los venezolanos, la importancia de la lucha contra las drogas, porque son nuestros chamos, son nuestros jóvenes, y aquí la juventud del partido, hermano, hago un llamado, tiene papel de importancia, no es, o sea, en el tema, aprovechar la organización que existe en este momento y meterse de lleno en los barrios, identificar dónde está el distribuidor, y acabar con esa idea de que es una manera rápida de surgir, que es lo más peligroso de todo. Nos venimos con recital en línea desde su casa. Cecilia Todd compartirá sus éxitos. Ojalá que yo pueda ver cuál va a ser ¿cómo se llama la dirección? Cecilia Todd, yo la adoro, hermano. Yo crecí escuchando a Cecilia Todd y uno la ve por ahí tranquilita con su 4 en cualquier lado. En Argentina conocen más a Cecilia Todd que la yaca venezolana, ¿vio? Adoran a Cecilia, y quien no va a adorar esa voz tan dulce. Es más, la semana que viene voy a poner un temita de Cecilia Todd que me encanta. Venimos a la orden de Nick Down. La Legión Británica se cubrió de gloria en Carabobo, un trabajo especial sobre nuestra batalla de Carabobo. Medicina, Gladys Rivero es la primera venezolana vacunada con la Sputnik V. En Caracas fue la doctora María Gabriela Cuartas Quirós del Hospital de Coche. Y aquí está, tema del día, Hassel y la criminalización de la libertad de expresión en España, páginas 12 y 13. Vamos a abrirlo, porque es que además en estos días, hermano, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla-León, es decir, allá en España, como hay independencia en las comunidades, pues hay independencia en el Tribunal Superior. Es decir, lo que corresponde ser, lo que sería el Tribunal Supremo de Justicia, que aquí en Venezuela es nacional, allá está dividido también. Hay un Tribunal Supremo de Justicia, pero hay en cada una de las comunidades autónomas. Bueno, el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León le preguntaron sobre el tema y dice, bueno, porque había una discusión, un debate en este momento entre el Partido Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada de socialista obrero, no tiene absolutamente nada. Hay un debate sobre, porque hicieron pacto ellos para lograr gobierno y tal, hay un debate, hay algunas diferencias, entonces le preguntan al tipo y el tipo dice, lo que pone en solfa la democracia es que el comunismo esté en la vicepresidencia del gobierno. Es decir, que al tipo lo que hay es que acabar con el comunismo, pues, como pensaban los hitlerianos, como pensaban los franquistas. Y el presidente de un tribunal. ¿Cómo es que ustedes pretenden que a Pablo Hasél no lo metan preso si allá sigue mandando el fascismo? Todo un trabajo, ¿eh? Les recomiendo que lean estas 2 páginas para que entiendan qué está pasando en España y lo que dice Hasél, porque si ustedes se vienen para acá, ¿ves? Una de las cosas que critica Pablo Hasél en su canción es que se use el dinero de los españoles a estas alturas de la sociedad y con los avances que hemos tenido para esto, ¿eh? Vean aquí al señor Juan Carlos de Borbón como todo un rey digno, con sus amiguitos en África, cazando elefantes, brother. Por ejemplo, metiéndole tiro y disparándole y matando a unos elefantes. ¿Sí? Son lo peor de la sociedad, ¿oyeron? Lo peor de la sociedad. Lo peor de la sociedad. Nos vamos con el líder. Un poquitico de deporte antes de irnos para allá con el diario Vea, que nos llegó ayer en correo. Rebatiña de dólares. Fernando Tatís, torpedero dominicano, 22 años, firmó con los Padres de San Diego el contrato más largo de la historia del béisbol de Grandes Ligas, 14 años y 340 millones de dólares. Se une así, en lo que refiere a dinero, a peloteros de la talla de Mike Trout, Mookie Betts y Giancarlo Stanton y Miguel Cabrera, los que más han firmado. Yangel Herrera, inspirado de venezolano, metió un gol por segundo partido seguido para darle triunfo al Granada sobre Napoli en la ida de la UEFA, de la Europa League. Minutito de Vázquez viajó a Cali a la AmeriCup 2022. Djokovic jugará su 9ª final del Abierto de Australia. No se sabe si es contra Stefanos Tsitsipas o Daniil Medvedev, que están jugando ahorita. Me dijo Javier que iba 5-4 arriba en el segundo set. Medvedev, yo veo a Tsitsipas con bastantes condiciones. Medvedev está jugando muy bien, está a mucho nivel, pero Tsitsipas es un chamo más joven y viene de ganarle a Nadal. Salvador se reportó en Kansas. Aquí está nuestro receptor venezolano, Salvador Pérez. Me voy a ir, voy a hacerme un poquito de café y me voy a ir para allá. Mira, se me acabó.
Es que yo me traigo medio perolito aquí de cafecito que hago temprano, como usted no tiene idea. Me vengo para acá, Diario Vea, comprometido con Venezuela. Dice, Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Poder Legislativo encaran nueva arremetida de Iván Duque. Ministro Padrino López, nuestro mayor general, o general en jefe, perdón, Vladimir Padrino López denunció intento de soborno a más de 500 oficiales y de sustracción de sistemas de armas de Venezuela por parte de la Casa de Nariño. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exigió al mandatario colombiano el cese inmediato de sus nuevas intenciones violentas y guerreristas contra Venezuela. La foto de este diario es histórica, hermano. En medio de todo lo que nos está pasando y de lo que vamos a hablar luego del himno, en medio del bloqueo, porque vamos a poner lo que dijo y vamos a ampliar lo que dijo la relatora de la ONU sobre Venezuela, que ya lo había dicho en 2018 el señor Sayas, que vino también a Venezuela, y vamos a ver cómo Sayas fue presionado, y ahí yo insisto en esto, nosotros no hemos sido lo suficientemente fuertes en el tema comunicacional para nuestra gente. Y cuando digo para nuestra gente es para reafirmar la moral de los venezolanos que a diario resisten los embates del bloqueo, como todos los compañeros que trabajan aquí en este canal, que tienen no sé cuántos meses aquí metidos, echándole pierna para mantener la señal al aire, de los compañeros de ANTV, de todos los que están en la calle cumpliendo su tarea calladito, resistiendo, hermano, a pesar de las miles de dificultades que genera un bloqueo, a veces de no tener agua. De eso vamos a hablar, pero yo quiero que insistamos, esto es histórico, porque es un esfuerzo que hace la Revolución Bolivariana cuando sus ingresos, según lo dijo Elena Duján, y se los voy a leer más adelante, cayeron en un 99%, compadre. Es decir, Venezuela en este momento recibe apenas el 1% de lo que recibía antes de que comenzaran las sanciones. Y a mí no me gusta usar ese término, el bloqueo, pero ella la llama sanciones unilaterales. Eso es un bloqueo, es un malandraje contra nuestro país. Pero en medio de todo eso, aquí está, ¿ves? En los estados Miranda y La Guaira, además de Caracas, se inició la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. La médica Glendy Rivero, como lo indica la gráfica, ha hecho historia hecha en el hospital Victorino Santaella. Los Teques fue la primera en recibir la dosis. Carlos Pérez firmó con los Atléticos de Oakland, dice aquí abajo, justicia, entre comillas, justicia de España, suma otro cargo a Pablo Hasél y ahora le van a meter 2 años y medio. Nueva denuncia contra Rafael Ramírez, lo dijo ayer el fiscal Tarek William Saab. Diversas cualidades exhibe portal del diario Vea. Hay un nuevo portal de Vea. Ayer Hildegard me dijo, yo tenía una columna, tuve un rato una columna en Vea que se llamaba Aquí cantó el gallo, me invitó a retomarla, les prometo que me va a sacar un tiempito y voy a volver a comenzar a escribir. A mí me gusta mucho escribir, pero lo hago poco. Y cuando la saque, bueno, me haré autopropaganda por aquí y leeré yo mi columna que yo mismo escriba. No vale, mentira. 5:59 minutos, vamos al himno y venimos con más de este Cantar el Gallo de hoy. No se vayan, que lo que viene está buenísimo. 6:06 minutos de la mañana. Quiero anunciar esto, se me olvidó. El viernes pasado yo traje una chaqueta del Deportivo Táchira que está bien bonita y dije que iba a regalar una. Al que me mandara un selfie a través de Twitter desde el Estadio Pueblo Nuevo. Me escribió un gentío ahí, mandaron fotos de Pueblo Nuevo, pero el único que mandó un selfie donde salía él así en el estadio fue, y aquí anuncio, lo llamé ayer o el miércoles lo llamé. Ángel Márquez, cédula de identidad, 20.625.000, El señorito, el chamo, un chamo, Ángel Márquez. Mire, yo agarré a ese muchacho y lo llamé porque él puso en el Twitter un teléfono, era el de la mamá, hablé con la mamá, la señora contenta y tal, llamé a Ángel. Y yo soy yo, pues, el que me conozca sabe que yo siempre ando echando broma por ahí. Lo llamé y le digo, señor Ángel Márquez, ahí está, ¿ves? Este fue el que se ganó la chaqueta, ahí está, ¿ves? Ahí está la foto, está chamo, sale Ángel ahí en el medio con la gorra y abajo está él. Está él en Pueblo Nuevo, porque una foto del Estadio Pueblo Nuevo la puedo mandar hasta yo, que nunca he ido a un partido de fútbol ahí. Entonces, yo llamé a Ángel y le dije, Ángel Márquez, sí, de parte, me dice, obviamente con su acento allá del Táchira, me dice, sí, ¿quién me está llamando? Y yo le dije, te habla el 6TPC, ese muchacho se asustó, ¿y por qué me está llamando? Le dije, no vale, tengo otra chaqueta, ¿cuál chaqueta? Él no tenía ni idea, desde que yo le dije que era el 6TPC, se le movieron todos los papeles. Pero Ángel, te van a entregar tu chaqueta. Yo no sé si ya la gente del Deportivo Táchira, un saludo a los amigos del Deportivo Táchira, se la entregaron. Pero él es el que se la ganó y la va a recibir seguramente y estaremos aquí mostrando la foto de Ángel
con su chaqueta. Gracias por escribirnos a través del Twitter, a todos los que lo hacen, a todos los que mandan sus denuncias, hermano, tranquilo, yo las reviso, que esto que no lo diga aquí no quiere decir que nosotros nos estemos viendo o informando o averiguando lo que ustedes nos dicen con temas de corrupción o algunas denuncias sobre irregularidades en algunos sitios de llenado de combustible. Eso hay que personalizarlo, no institucionalizarlo. Es decir, nosotros hablamos, me están mandando para acá porque esto es una dictadura, ¿oyeron? De que esos son debilidades personales, no de las instituciones. Me quedó el Ciudad Caracas porque hablé, diría mi abuela Elvira, que Dios la tenga en la gloria, más pendejada que un libro de primer grado. Me quedó el Ciudad Caracas. Vamos a verlo. Diario Nacional, Ciudad Caracas, ¿cómo tituló? Se nos fue. Yo creo que aquí hay un tema aquí porque todo esto se puso azul. Aquí está, Ciudad Caracas, ve, Padrino y Rodríguez le ponen un parado a Duque, tituló muy parecido al diario Vea, dice Venezuela ratifica o sea, aquí esto ¿cómo se llama? Se pixela la imagen. Pero bueno, Venezuela ratifica su soberanía y que no va a permitir la transición, la presencia de grupos irregulares en la frontera, hermano, lo dijo ayer Padrino, de esto hablamos bastante antes del corte, y este es el titular principal del diario Ciudad Caracas, y luego la foto histórica a la que hicimos referencia, primera vacunada por la Sputnik V. Nos venimos a estas informaciones aquí laterales. Ana Bracho, una nueva sociedad necesita un nuevo derecho. Estamos hablando de la lucha de las mujeres y sus reivindicaciones. Tony Bosa, economista, dice, es necesario debatir sobre el salario de los trabajadores. En abril arrancan los Juegos Comunales, Caracas, Caribe. Bien importante esto, de aquí salen las semillas y nuestros futuros estrellas de todo nuestro deporte. Fuertes protestas en Haití contra el presidente Jovenel Moïse. Hemos dicho aquí de Cantar de Gallo que esta situación es bien delicada. El especulador, cuentos para leer en la casa y épale con esta edición del Ciudad Caracas, circulan el día de hoy. Nos vamos a las regionales. Ciudad Maracay, diario El Estado de Aragua, toma como información principal, el presidente Nicolás Maduro celebró inicio de vacunación masiva contra el COVID-19. El jefe del Estado explicó que se arrancó la primera etapa en la campaña de vacunación el día de ayer. Vemos a información regional, aragüeños disfrutaron de unos carnavales felices y seguros gracias al gobierno bolivariano. Vemos en la gráfica, aquí está, creo que este es el gobernador Rodolfo Marco Torres, general comando. Dice aquí, gobernador Rodolfo Marco Torres sostuvo mesa de trabajo para potenciar movimientos Somos Venezuela en el Estado. El Ejecutivo Regional de Aragua realiza labores de acondicionamiento en Aldea Bolivariana Gran Mariscal Ayacucho, del municipio Sucre de esa entidad. El gobierno bolivariano de Aragua consolida restauración de la iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo, y reservas de petróleo en Estados Unidos caen, vean esta información internacional, en más de 7 millones de barriles. Hay una ola de frío que ha provocado la paralización de algunas refinerías en los Estados Unidos. Eso va a tener algún impacto sobre los precios del crudo a nivel mundial. Lula apoya, ¿qué pasó, compadre? Lula apoya destitución de Bolsonaro por actitudes ante el COVID-19. Bueno, por actitudes no, por irresponsabilidad ante el COVID-19. Mire, vamos a hablar de lo que nos interesa. La señora Duján vino a nuestro país, no es amiga nuestra, yo no la conozco, sencillamente tiene una trayectoria en materia de derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, vino a nuestro país invitada y el gobierno solamente le facilitó la logística, le puso la seguridad, el transporte. Ella, la señora Elena Duján, planificó su agenda en la que estuvo contemplada reunión con todos, absolutamente todos los sectores de la oposición venezolana. Vamos a ver este video y luego vamos a hablar un poco. Esto lo recogí en las redes sociales, me lo hicieron llegar. Creo que ahí está identificado quién lo hizo. Yo sencillamente lo traigo a colación para comenzar a hablar de este tema. Vamos a ponerlo, Laudelino, un poco para que veamos lo que dijo Duján y entendamos luego de manera más amplia todo lo que ella dijo. Vamos a rodarlo. El bloqueo económico a Venezuela y el congelamiento de los activos del Banco Central han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes. Se reporta que el ingreso del gobierno ha disminuido en 99%, que actualmente el país vive con el 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones.
El endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 ha socavado el potencial impacto positivo de las actuales reformas y la capacidad del gobierno para mantener infraestructura y ejecutar proyectos sociales. Reconozco el efecto devastador de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, especialmente la alimentación, salud, vida, educación y desarrollo. Insto a los gobiernos del Reino Unido, Portugal y Estados Unidos y los bancos correspondientes a descongelar los activos del Banco Central de Venezuela. Subrayo la inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritoriales e insto al gobierno de los Estados Unidos a terminar la emergencia nacional relativa a Venezuela y reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano. Fíjense, esto es parte de algún extracto de un video que sacan por las redes sociales. Yo quiero ampliar un poco más sobre el informe, está en inglés en las páginas, en las diversas páginas del mundo. Pero las observaciones de carácter preliminar, el resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores, ella no se reunió solamente con el gobierno. Dijo la señora Duján, Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde el 2005. Desde el 2005 fue la primera que se impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos, entre comillas, antiterroristas. Una ley estadounidense, vamos a parar ahí, recuerdo en 2005 el comandante Chávez reclamaba la reparación, el cumplimiento de un contrato con los Estados Unidos para la reparación de nuestros aviones Hércules y de nuestros F-16. Los Hércules son aviones de transporte que utilizamos además durante todas las tragedias que hemos tenido por la lluvia para transportar gente, para transportar materiales, para llevarle a los hermanos de Bolivia, por ejemplo, colchones, otros insumos, luego de catástrofes naturales que han sufrido ellos. Pero los gringos nos obligaron incluso a buscar en los Y-8 chinos el sustituto del Hércules, que recuerdo yo en los desfiles llamaban las gandolas del aire, la voz esa que siempre está en los desfiles militares, el compañero de protocolo de la Fuerza Armada. Pero de 2005 comenzaron las sanciones y el bloqueo contra Venezuela porque ellos consideraban que nosotros no estábamos luchando contra el terrorismo. Luego una ley estadounidense en 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos. En 2015 Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan? El decreto del señor Barack Obama. En 2017 Estados Unidos impone sanciones contra el gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando unas transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses y en los bancos que tienen relación con los gringos en todo el mundo. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endurece sus sanciones contra el gobierno de Venezuela, entre comillas todo este momento digo sanciones, en enero de 2019 tras reconocer al líder, al legislativo Juan Guaidó, y estoy usando palabras de Duján, al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses. ¿Qué hizo Guaidó con esos reales? Pregúnteselo usted. Esto lo digo yo, esto no lo dijo Duján. Incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense Citgo. Otras sanciones, entre comillas sanciones, estoy hablando de lo que dijo Duján, cada vez que estoy prácticamente citando a Duján, de Estados Unidos en 2018-2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. Desde 2020 Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft en Venezuela, empresa rusa. La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017 por 1.200 millones de dólares en fondos del gobierno de Venezuela que han sido congelados por un banco portugués. En 2019 cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en Banco de Inglaterra también están congelados. Vamos a sacar esa cuenta, 1.200 más 2.000 son 3.200 millones de dólares en total que están en Europa, que serían buenos para la lucha aquí en Venezuela contra el coronavirus y otras cosas. Sigo leyendo a Duján, mientras avanza un caso en los tribunales británicos. Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta.
El petróleo ha sido la principal exportación del país, dice Duhan, la principal fuente de ingresos y divisas desde el año 2000. El gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización, informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo, lo dijo Duhan en su informe. Todo esto que estoy leyendo es parte del informe de Duhan. O han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. ¿Provocada por quién? Por los gringos y el fracking, esto lo digo yo. Y luego vinieron lo que llama Duhan en su informe, las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que han agravado los problemas. Dice Duhan más adelante, los ingresos del gobierno se han reducido, lo dijo en este video, en un 99% y el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Dice ella, el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible y gas, alimentos y medicina. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, en Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares, más lo que no nos han ingresado, o sea que es incalculable. Es decir, actualmente tenemos 6.000 millones de dólares congelados en bancos entre europeos, norteamericanos y activos. Pero ¿y lo que no nos ha ingresado por venta de petróleo? Que en Venezuela no puede agarrar un barco y sacarlo y vendérselo a cualquier persona de petróleo. Ahorita que viene un repunte de los precios del petróleo por la paralización de alguna refinería de los gringos que han perdido sus reservas y por otros conflictos, nosotros pudiéramos tranquilamente tener ingresos. Informa Duhan que la compra de bienes y los pagos, las empresas públicas están bloqueados o congelados, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo a la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa, porque tienen miedo de que esto los afecte en su desarrollo económico. Fíjense ustedes, todo esto es un resumen pequeño que hicimos nosotros de lo que dijo Helena Duhan, y aquí voy a hablar con el corazón en la mano. No es que nosotros, y voy a decirlo, porque es que uno ve a gente a veces criticando de manera inadecuada y haciéndole el juego a la derecha, cosas que no debe criticar. Y no es que Hernán Canoré aquí diga que todo es culpa del bloqueo, no, porque, y voy a poner un ejemplo, voy a ponerme a mí como ejemplo, este caso, o sea, lo que voy a decir no es que sea así, pero voy a decir, supónganse que Hernán Canoré fuera el ministro de Agua, por ejemplo, que el presidente Maduro creó un ministerio y se paró para darle fuerza al tema del agua, y que no haya agua en mi comunidad en La Pastora. Entonces yo me quedo en la oficina, o sea, no es culpa del bloqueo, que yo no vaya a hablarle a la comunidad de La Pastora sobre cómo en conjunto, a través de los CLAP, de las VH y de todas las formas de organización popular que existen, de cómo vamos a solucionar o cómo vamos a dirigir el suministro de agua en, ¿cómo se llama? En las gandolas, ¿cómo es que se llaman las de agua? En las cisternas de agua. No es culpa del bloqueo que yo no le dé la cara al pueblo si es que no se la doy. Y no estoy diciendo que ese sea el caso del Ministerio de Agua. Estoy poniendo un ejemplo. Eso es culpa de cómo yo asumo mi responsabilidad y cómo yo cabalgo mi problema. Y en algunos casos, y no estoy diciendo que sea en el de agua, insisto, estoy solo poniendo un ejemplo, si es verdad que hay funcionarios nombrados por el presidente o electos por un cargo de elección popular mediante el voto que no le paran al pueblo, que después llegan ahí, se meten en una oficina y tú no lo ves más en la calle. Eso no es culpa del bloqueo. Y eso hay que criticarlo como debe ser para mejorar la gestión y el trabajo conjunto de nuestra gente y la participación del Poder Popular en la solución de sus conflictos. Y pongo el ejemplo de Luis José Marcano, que está en la calle en Anzoátegui, que lo entrevistamos aquí, y el tema de la recolección en Barcelona y del reciclaje, cómo ha mejorado el proceso de recolección de desechos sólidos, porque el tema de la basura también es afectado por el bloqueo. Entonces, no es que nosotros queramos echarle la culpa a todo el bloqueo, no, nuestras responsabilidades de nuestros dirigentes hay que asumirlas. Pero es que el bloqueo nos tiene nosotros con las manos atadas, hermano. Un país que en el 99% de sus ingresos cayó. Y a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Y no es que Duhan lo dice ahorita y que eso está pasando desde ahorita. No, antes vino un relator de la ONU, el señor Alfred de Zayas,
vino en el 2018, si mal no recuerdo. ¿Qué dijo? Vamos a ponerlo aquí. Alfred de Zayas, se lo voy a mostrar. Resumen latinoamericano, dice Alfred de Zayas acerca del informe de la ONU: es necesario que Biden y la Unión Europea se separen del señor Juan Guaidó. Lo dijo ahorita recientemente, luego de que vino Duhan, porque él ya había venido en 2018. Y estos señores le hacen una entrevista a este compañero y él dice lo siguiente. Fíjense ustedes, vamos a ir avanzando aquí porque es que hay que leer, busquen la resumen latinoamericano, lo que dijo el señor Alfred de Zayas. El informe de Alfred de Zayas, abogado especialista en Derecho Internacional y experto en Derechos Humanos de la ONU, que vino a nuestro país, fue el primero en resaltar la responsabilidad de las, entre comillas, sanciones impuestas por los Estados Unidos y sus vasallos en el sufrimiento causado al pueblo venezolano. Le hemos pedido un comentario sobre la vista a Venezuela de Alena Duhan para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Estoy leyendo lo que dice esta nota. ¿Cómo valora el informe de la relatora de la ONU sobre Venezuela? Dice Alfred de Zayas: el informe preliminar publicado por la Oficina del Alto Comisionado da esperanzas de que las recomendaciones de la profesora Duhan reciban mejor implementación que las mías en el informe que yo fui y entregué en 2018. Yo mantengo estrecho contacto con Duhan, que tuvo la gentileza de consultarme, dice el señor Alfred de Zayas. Vino en 2018, estamos en 2021. ¿Cuántos años han pasado? 18, 19, 20, 21, 3 años. ¿Qué no hubiéramos logrado en 3 años si lo hubieran parado a Alfred de Zayas? Él dijo: consultarme repetidamente durante el periodo preparativo de la misión. Me alegro que haya podido entrevistarse con tantas personas, visitar los hospitales, etc. Duhan ha puesto el dedo en la llaga, dice Alfred de Zayas, y ha condenado la barbaridad del robo de las riquezas de Venezuela y del congelamiento de billones de dólares pertenecientes al gobierno de Venezuela por bancos en los Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal, etc. Las conclusiones de la profesora Duhan, dice Alfred de Zayas en esta entrevista, son evidentes. La crisis económica es resultado de la guerra económica, de las sanciones y del bloqueo financiero. No puede haber progreso mientras que los Estados Unidos, Canadá y muchos países de Europa mantengan sanciones contra el pueblo venezolano. Dice Alfred de Zayas: contra el pueblo venezolano. Algún día tendrán que pagar reparación al pueblo venezolano, insisto, al pueblo venezolano, que es al que afecta el bloqueo, por el enorme daño material y moral que le han causado. Le pregunta el señor: ¿es cierto que ha habido presión sobre la relatora Duhan? Dice Alfred de Zayas: no lo dudo ni por un momento, porque yo, dice Alfred de Zayas, sufrí muchas presiones, amenazas, insultos, asedio moral, moving, no sé qué es moving, antes, durante y después de la misión, y el hostigamiento no se limitaba a operativos de la oposición venezolana, el Facebook, el Twitter, etcétera, pero también miembros de organizaciones no gubernamentales me criticaron abiertamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y despreciaron las recomendaciones de mi informe. Vamos a poner una pausita aquí, es decir, el señor Alfred de Zayas recibió presión de la oposición venezolana, de ese extremismo, fue insultado, fue perseguido por ellos, pero también esas que llaman ONG, que son organizaciones no gubernamentales, pero no gubernamentales de Venezuela, porque no reciben ni un centavo de Venezuela, pero sí reciben todos los reales de los gringos, y son mandadas por los gringos. Y aquí tienen su máscara de lucha contra la democracia, y lo que son unos soberanos sinvergüenza. Se dedicaron a insultar a este señor. ¿Y qué dijo él? Yo tuve el honor de romper el hielo y abrir el camino para la apertura de una oficina de alto comisionado en Caracas, e igualmente preparar el camino para las visitas de otros relatores. En mi época, el alto comisionado Zeid Ra'ad El Hussein no tenía ninguna simpatía por el mandato del relator sobre el orden internacional, y aunque repetidamente pedí que me viera antes y después de la misión a Venezuela, nunca me recibió. Pero además dice el señor Zayas en esta entrevista que él recibió presiones por no decir lo que la oposición le dijo que dijera. O sea, esos tipos tienen esa palabra, pues, la santa de insultar al tipo, es decir, al señor Alfred de Zayas, porque él no dijo lo que ellos querían que dijera, que no era lo que ellos querían que dijera, es lo que los gringos le mandaron a ellos a decirle que dijera. Lo que la
la derecha internacional le dijo a la oposición venezolana que Zayas debía decir en su informe, y recibió presiones no solo de la oposición venezolana, sino de toda esa marramucia internacional, y volvieron loco a este pobre señor. Ahora yo me pregunto, Michelle Bachelet, tú tan hipócrita que eres, comadre. Este señor vino para acá y forma parte de la comisión, es decir, del alto comisionado para los derechos humanos. La profesora Duhan vino para Venezuela. ¿Dónde está Bachelet? Ah, pero ella no dice nada de Piñera y de la persecución que hay en Chile. No, ella, para todos ellos es Maduro, Venezuela, Maduro, Venezuela, Maduro, Venezuela. Yo no sé si hasta soñarán esos señores con el presidente Nicolás Maduro. Bachelet tendrá sueños con el presidente Nicolás Maduro. Pero mandaron acá un señor y el señor les dijo la verdad, no les gustó la verdad, ahora mandaron a otra y les volvió a decir la verdad. Les volvió a decir la verdad. Duélale a quien le duela, y nosotros busquemos, leamos lo que dijo la relatora, porque es importante a la hora de nosotros levantarnos cada día, cumplir nuestra tarea y nuestra misión, entender la lucha que estamos dando en conjunto, y sí, corrijamos lo que tengamos que corregir, hagámonos la crítica que tengamos que hacernos, pero no es que nosotros nos vamos a caer a latigazos nosotros, y le vamos a hacer el juego a la derecha, no, e insisto, no todo es culpa del bloqueo, no, porque un tema es que tú no puedas solucionar algún conflicto o alguna consecuencia del bloqueo porque no tenemos los recursos, porque no tenemos la plata, porque no nos venden los repuestos, y otro es que tú no le vayas a dar la cara a la comunidad y que tú esperes que salga el presidente allá en sus transmisiones a hablar de un conflicto que te compete a ti cuando tú tienes la responsabilidad en ese ámbito, y ahí tú tienes que cabalgar e irte a la calle y hablar con la gente. Mire, aquí no tenemos vuelvo al tema, supongo yo, no estoy diciendo que este sea el caso, pero vuelvo al tema, suponte que Hernán fuera el ministro de Agua, agarra y se va para la comunidad por comunidad en todo el país, y despliega a sus viceministros y a su equipo, vaya a la comunidad y hable con la gente, cómo proponen que sea el tema de la cisterna, dónde ponemos esto, dónde hacemos aquello, cómo organizamos a la gente, quién recibe. En mi comunidad, en el sitio donde yo vivo, específicamente esa pastora, lo que mejor trabaja es la VC, que está frente a la escuela donde yo voto. Y la VC tiene un control exacto de quiénes son los que viven y el rango de acción social. Y ellos saben qué bombona de gas utiliza cada casa, saben cuándo le llega la comida, qué pacientes hay con tal enfermedad, saben el tema del agua, saben absolutamente todo. Te va a buscar el VC y diga cómo va a ser la distribución y quiénes son los más necesitados de agua, porque hay gente que tiene a lo mejor tiene un tanque más grande y tal, y cuando llega el agua que podemos mandar, porque estamos haciendo los trabajos con una bomba llena el tanque y le dura más tiempo, entonces usted sabe quién tiene más necesidad y quién no. Es cabalgar el conflicto que genera el bloqueo, no desaparecerse. Y eso sí tenemos que criticarlo. Pero que critiquemos porque no hay, o aquellos que dicen, este mes el CLA no trajo tal cosa, entonces salen a echarle a Maduro porque el CLA un mes no trajo y otro mes sí trajo. Compadre, si este mes no trajo es porque no había cómo comprarlo, por el bloqueo. O sea, no es que se lo está robando. Habrá sitios donde sí, personalmente habrá algún loco, pero es que no hay que generalizar, no hay que criticar, no hay que unirse al ataque de la derecha, y hay que saber cómo criticar, y cuando se va a criticar algo, comenzar por uno mismo. Pero ahí está una realidad. Un informe muy largo, preliminar, de la relatora de la ONU, que habló sobre el crimen contra Venezuela, y que le conviene a la derecha internacional que eso no se repita, no sea reiterativo, y nosotros tenemos que ser reiterativos con lo que ella dijo y todos los días mostrar un impacto de esas consecuencias graves sobre nuestro pueblo del bloqueo. No las podemos callar, porque es nuestra manera de defendernos, de alzar nuestra voz y que el mundo sepa la realidad de nuestro país. Que ellos sean unos hipócritas y en sus diarios, en El País y en el otro diario de allá de España, no hablen de eso, no van a hablar. Pero nosotros sí tenemos que hablar de eso. Y tenemos que hacer énfasis en esas graves consecuencias, y tenemos que además demostrar cómo heroicamente las vamos superando con pueblo organizado, con trabajo conjunto. Se les quiere, feliz fin de semana. Este fin de semana voy a tirarme una ronda de ejercicio que ni se la imaginan. Así que nos vemos el lunes. Si ustedes me ven el lunes caminando ahí medio tieso, es que le metí bastante a los ejercicios. Cuídense, por favor. Hubo mucha organización, mucha seguridad, pero también hubo espacios de mucha inconsciencia durante los carnavales. No le demos chance al coronavirus. Usen su tapabocas, su alcohol en todos lados, protéjanse. Esto no es juego, no es un invento de la izquierda, no.
es delicado, así que hay que cuidarse. Voy a corregir, el primer set lo ganó Daniel Medvedev 6-4 y estaba ganando el segundo, pero yo había recibido una información ahí medio, vamos a ver qué pasa. Se les quiere, nos vemos el lunes, Dios mediante. Chao, chao.